Elizabeth, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias, Arturo. ¿Tuviste una pérdida con Tuve ellos? una pérdida con ellos, un secuestro, ¿verdad? Por parte del padre. Entonces, estuve 3 años sin ellos. Estudios científicos sobre la tanatología del siglo XXI, las pérdidas son desde, inclusive dentro del vientre de madre. Entonces, la tanatología, ¿cómo ve a los pacientes? Un duelo abre otro duelo atrás. Somos un iceberg. El compromiso cambia tu vida, la disciplina. Ese es mi objetivo principal. Es genial, porque darte herramientas a ti, al paciente. Por ejemplo, una terapia con psicología tradicional se puede tardar un poco más que acompañándolo. Totalmente. Con tanatología. Esto es más rápido. Es muy necesario que alguien tenga psicología para tener su maestría de psicología. Bienvenidos a 5 Sentidos con su amigo Arturo Rivera. Permanezcan presentes en el aquí y el ahora porque tengo una invitada especial, Elizabeth Rodríguez, que nos viene a compartir el tema de tanatología. Elizabeth, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias, Arturo, por esta invitación. Gracias, es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues en este momento pues estamos a la orden, ¿verdad? Para las preguntas y para esta charla que pueda ser tan agradable. Gracias por tu presencia. Fíjate que yo pensando que el tema que nos vienes a compartir, que es de tanatología, solamente era para pérdidas, cuando se te iba algún familiar, alguna persona, un ser querido, pero resulta que no, resulta que es para todo tipo de pérdidas en general. Ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno en el tema. Pero antes de eso queremos saber quién es Elizabeth Rodríguez. ¿Cómo te podrías describir? Bueno, mi nombre es Elizabeth y yo siempre hago esta presentación. Mi nombre es Elizabeth y yo soy una princesa de Dios. Sí, excelente. Yo soy una mujer guerrera, una mujer perseverante, sí, una mujer que le gusta la vida. Sí, y le gusta ayudar a los demás. Casada, sí, con 3 hijos maravillosos, la verdad, los amo muchísimo, sí, y que le gusta mucho servir, sobre todo esa parte, ¿verdad? Creo que esa es la característica principal de Elizabeth, sí, no de la tanatóloga, porque además soy tanatóloga, sí, con una maestría en tanatología. Excelente. Eso que nos comentas, que te encanta servir, es una de las misiones que proyectamos aquí en el programa, que todas las personas que nos están escuchando, todos tenemos algún don, algún talento, alguna habilidad, pero en ocasiones las tenemos dormidas. Y lo que nosotros queremos conseguir con este mensaje es que despierten sus dones, que los desarrollen y que los pongan al servicio de los demás, que es ahorita nos vas a ir platicando más a fondo, ya lo que nos has estado compartiendo. Eres una persona que tiene su misión de vida y que la pone al servicio de los demás. Aquí hay personas que no saben en este momento qué significa tanatología. Claro que sí. Me gustaría que nos hablaras a grandes rasgos qué es y cómo nos puede ayudar. Bueno, tanatología, si desglosamos la palabra, tánatos significa muerte, ¿sí? Y logos, pues es el conocimiento de la muerte. Entonces, tanatología, pues en realidad así puede llamarse como el estudio de la muerte, ¿verdad? Sin embargo, si le agregas tanatología del siglo XXI, ya cambia la cosa. Entonces, ¿hay una diferencia? Por supuesto que sí, porque explícanos. hay 2 tipos de enfoque. La tanatología, digamos, desde hace 100 años, ¿verdad? Fue iniciadora la autora Elizabeth Kubler. Entonces, todo mundo le atribuyó la tanatología a esta autora porque ella trabajaba mucho con pacientes terminales, con situaciones muy complicadas, por ejemplo de cáncer, SIDA, y entonces ella le llamaban como que el buen vivir. En realidad ella no era psicóloga, ella era una trabajadora social y después, bueno, estudió ya, era enfermera, ¿verdad? Y medicina, una carrera.
Entonces, desde ahí se le atribuye la tanatología a Elizabeth con algunas etapas del duelo, por eso todo el mundo conoce esa parte de la muerte, ¿sí? Y lo relacionas precisamente con lo que tú decías, Arturo, que es la pérdida humana de un ser amado. Se fue y ya no va a regresar. Y sí, la tanatología precisamente habla de la muerte, pero la muerte, ¿sí? ¿Qué es la muerte? Todos los días perdemos algo. Ayer ya se murió, como decía el doctor Raúl Carrillo. Ayer perdiste tiempo, un día más de vida, y entonces ya no va a regresar el día de ayer. Entonces digamos que si tú lo transportas metafóricamente, ¿verdad? La muerte, pues es algo que también ya trascendió. Entonces la tanatología del siglo XXI es una ciencia, ¿verdad? Que sí estudia la muerte, sí, a través de la vida y la vida a través de la muerte. Es decir, que une estas dos partes maravillosas, ¿verdad? Porque es parte del ciclo de nuestra vida y que puede ayudar al paciente precisamente a trascender todas esas pérdidas significativas, ¿sí? Esta ciencia, que no es parte de la psicología, sino que trabaja a la par de la psicología, ¿sí? Es una ciencia donde elabora todos los procesos de duelo de las personas o del paciente. Es decir, todas aquellas situaciones de pérdida de cualquier tipo, llámese pérdida desde la pérdida humana de un ser amado, una mascota, la separación de tus padres, el divorcio propio, la pérdida de ese trabajo donde tenías esa estabilidad, ¿verdad? Económica, emocional, la pérdida de cualquier situación, ¿verdad? Dolorosa, de esa estabilidad, de la libertad. Trabajamos mucho con pacientes que son privados de la libertad o que han sido secuestrados, y la pérdida de la salud. Es decir, si me quitan un brazo o mis ojos o me duele el hígado, o sea, es una pérdida de la salud. Entonces, lo maravilloso de la tanatología del siglo XXI es que trabaja cualquier pérdida significativa. Y es que hablando de pérdidas, ¿sí? Si nos vamos al vientre de madre, pues el bebé o la bebé se forma en el vientre de madre y está muy, muy padre, y en la pancita, y está muy, muy cómodo o cómoda, pero a la hora que nace el bebé, hay una pérdida. Y lo primero que hace el doctor, ¿qué es? Cortar el cordón umbilical. Exacto, corta el cordón umbilical. ¿Se puede decir que sería nuestra primer pérdida? Pues tal vez pudiera ser la primera pérdida, pero estudios científicos sobre la tanatología del siglo XXI, de acuerdo al doctor Marco Antonio Polo Escoll, doctora Beatriz, el doctor Raúl Carrillo y muchos autores más que han estado investigando sobre todo esto, las pérdidas son desde inclusive dentro del vientre de madre. Por eso trabajamos también la parte gestalt, ¿verdad? Donde a veces a través de alguna terapia nos vamos a ver el vientre de madre, a ver qué pasó. ¿Una tipo regresión? Sí, no le llamaría yo como una regresión, le llamamos línea de vida. Okay. Sí, línea de vida donde vamos precisamente yéndonos a través de alguna herramienta, técnica terapéutica muy especializada, ¿verdad? Viendo toda esa parte. Entonces la tanatología desde ahí, desde el cordón umbilical, pero vamos a verlo desde esa manera. Sí, el bebé pues que pierde la seguridad, el estar ahí en el confort, ¿verdad? En el agüita, ay, aquí me dan de comer, me dan, no sé, la lechita, o sea, automáticamente todo. Pero cuando sale, pues llora, porque es un nuevo cambio. Por eso dice pérdidas significativas y cambios significativos, también trabaja la tanatología del siglo XXI. Pero decía el doctor Raúl Carrillo, detrás de una pérdida hay una ganancia. ¿Qué gana el bebé? Pues gana el abrazo, la atención de todos, gana la lechita materna, ¿verdad? Y yo pienso que en todas las áreas de nuestra vida, cuando nos enfocamos solamente en la pérdida y no nos enfocamos en, bueno, ¿cuál es el premio o lo que estamos ganando en esta pérdida? Si nos enfocamos solamente en la pérdida, es cuando no vemos, como que nos quedamos atorados, ¿no? Por así decir. Exacto. Fíjate qué interesante lo que dices, Arturo, porque hay personas que batallan mucho precisamente para trascender aquello,
¿sí? Y muchos le llaman superar. Y las pérdidas, ¿sí? Acorde a nuestra tanatología del siglo XXI, no se superan, se trabaja, se elabora un proceso de duelo para trascender, ¿sí? esa pérdida con el menor dolor posible, porque el dolor siempre va a haber, ¿estás de acuerdo? O sea, hay dolor necesario y hay dolor innecesario. El dolor necesario, pues, es cuando precisamente yo tuve una pérdida, ¿verdad? Y que me siento mal, perdí mi trabajo, me despidieron, me peleé con mi pareja, ¿sí? Mi hijo se fue del país, etcétera, me cambié de ciudad y extraño mi casa, etcétera. Es una pérdida y que tiene que doler, o sea, no podemos pasarnos ese paso. Se puede decir que cuando comienza la tanatología con Elizabeth Kubler, que fue la iniciadora de todo esto, cuando ella le hace atribuyeron. Esa iniciación, lo hace con personas que prácticamente ya están partiendo. Ya estaban en el. Pero comienza el siglo XXI y es cuando comienzan a hacer más. ¿Se puede decir que más cambios o más investigaciones, más experimentos, ¿verdad? De decir no, la pérdida no nada más es se va y muere una persona, es que ¿dónde está mi celular? Y lo perdí, oye, perdí unos boletos que tenía, o sea, son pérdidas, a lo mejor no tan significativas, no tan dolorosas, pero al fin son pérdidas. Okay. Y todo eso, sí, lo elaboramos y hemos tenido pues pacientes de todo tipo de pérdidas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya nos aterrizas con esta información tanto a mí como a mucha gente que podamos pensar que solamente eran para pérdidas humanas. Pérdida de una relación, pérdida de nuestra libertad, pérdida de un miembro de nuestro cuerpo, nuestra salud. Cualquier persona puede entrar en un duelo, que esa es tu especialidad, ¿no? Los duelos. Por supuesto. Entonces, esa información a mí me cae así como que me da tengo más amplitud sobre el tema en este momento. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo llegó la tanatología a tu vida? Sí, mira, muy interesante porque la tanatología pues es algo con lo que yo no había visto, no había contado, ¿verdad? A pesar de que había tenido muchas pérdidas y que yo no sabía, ¿verdad? Y que algunas a lo mejor ya las había trascendido, otras no, ¿sí? Llegó en un momento de mi vida cuando el doctor Raúl Carrillo, que es nuestro fundador a nivel nacional del Centro Académico Psicológico de Educación para el Desarrollo, que es CAPED, da un diplomado de tanatología, ¿verdad? Él y su equipo obviamente de trabajo aquí en la ciudad de Monterrey, y pues me invita para yo ser partícipe, ¿sí? Pero bueno, pues yo mi primera carrera estudié licenciatura en administración, yo trabajaba en los corporativos, algo entonces diferente. Nada que ver con la tanatología, no sabía, ¿verdad? Yo tenía como que también esa idea ni tampoco conocía a Elizabeth Kubler, eso hasta que ya estudié la maestría, ¿verdad? Pero sí tenía la idea de lo que significa tánatos, entonces empiezo a tomar el diplomado, ¿verdad? Pues porque dije, bueno, pues voy a ver de qué se trata, a ver qué. Lo mismo sucedió con su historia de él. Y empiezo a ver que las clases que me estaban dando los maestros, ¿verdad? Como el ser humano ante la muerte, la familia ante la muerte, a lo mejor suicidio, gerontología, pues todo, como que todo se conllevaba con mi vida. Y entonces en ese momento empiezo a trabajar y elaborar la pérdida de mi mamá, la pérdida de mi mascota, ¿verdad? Y porque era una terapia grupal prácticamente. Y entonces yo dije, wow, yo quiero esto, de aquí soy. O sea, sobre todo porque la tanatología abarca 4 áreas, de acuerdo a la visión global del ser del doctor Marco Antonio Polo Scott, ¿sí? Él lo identifica de esta manera. Parte 1, nosotros somos seres, un yo total, y somos seres físico-biológicos, es decir, todo mi cuerpo, ¿verdad? Por dentro y por fuera, pero también lo biológico es de lo que tú te alimentas, es decir, si yo me alimento todos los días de comida, yo siempre doy estos ejemplos de comida saludable, pues eso es lo que yo soy.
mi parte psíquica, emocional, todo mi pensamiento y todo mi corazón, mis emociones. Y eso es algo que la tanatología trabaja, las emociones. Es una terapia integral. Es una terapia integral, física, psíquica, emocional, social y la parte espiritual. De acuerdo, por supuesto, a la fe y a la creencia de cada uno de nosotros. Entonces yo dije, wow, esto es maravilloso para mí, de aquí soy, yo quiero esto, estudié, terminé el diplomado, me gradué y dije, quiero más todavía, pero así llegó. Hay un antes y un después de la tanatología. Por ejemplo, las pérdidas que tú tuviste, ¿eran pérdidas muy atrás o eran recientes? No, muchas eran atrás. Te estoy hablando que mi mamá falleció cuando yo tenía 21 años. ¿Sí? Okay. Entonces, estoy hablando que la tanatología llegó a mi vida, sí, hace, no sé, 10 años a lo mejor, ¿verdad? Cuando llega la tanatología, tú decides sanar todo lo que vienes dejando desde que parte tu mamá. Sí. ¿Lo de tus hijos también que nos comentabas? Sí, por supuesto. Es que mira, fíjate, la tanatología, ¿cómo trabaja? Sí, padecí una situación muy complicada con mis hijos, ¿verdad? ¿Tuviste una pérdida con ellos? Tuve una pérdida con ellos, un secuestro, ¿verdad? Por parte del padre. Entonces, estuve 3 años sin ellos. Entonces, cuando yo llego a Monterrey, pues era una pérdida tremenda. Entonces la tanatología, ¿cómo ve a los pacientes? Un duelo abre otro duelo atrás. Somos un iceberg. ¿Te acuerdas de la película de... ¿Sí? No, ¿cuál? Sí, la del barco. Titanic. Ah, bueno, sí puedo decir nombre. Pues sí. Ok, bueno, la película de Titanic, ¿sí? Donde choca el barco con un iceberg precisamente, pero los capitanes solamente ven la parte de arriba. Y entonces, ¿qué dicen? Rodéala. Le dicen, rodéala, dale vuelta inmediatamente, ¿verdad? Sí, pero no se dieron cuenta que el iceberg estaba crecido desde hasta abajo. Bueno, lo mismo sucede con las pérdidas. Yo traía un duelo muy fuerte, entonces lo ves así, pero yo traía otro duelo atrás, que era la parte donde yo tuve que trascender, sí, a mamá. Y papá, y tíos, y abuelos, y todo, pero la más significativa fue madre, ¿sí? Para mí. Entonces, un duelo abre otro duelo atrás. Por eso se le llama que es el iceberg, ¿verdad? El iceberg. Se puede decir que se hace como una reacción en cadena. Cuando estás trabajando una área, te das cuenta que sí, exacto, se van descubriendo. Entre más escarbas, más cosas vas sacando. Y yo ya lo había trabajado, por llamarlo de una manera, en la parte espiritual. Creo que ya estaba yo como en paz con esa parte espiritual que dices, tranquila, ya dejar de culparme y todo. Pero la tanatología fue la que vino a como a cerrar ese ciclo, porque la tanatología es ese cierre de ciclos inconclusos que traes del pasado. ¿Qué es lo que pasa con una persona que no lo trabaja? Que trae muchas situaciones desde el pasado, no ha cerrado los círculos. ¿Cómo le podría afectar en su vida? Pues definitivamente hay muchas situaciones dolorosas que pueden pasar en su vida. No todas las pérdidas se tienen que elaborar o trabajar con un profesional. Algunas pérdidas, como tú que has pasado, como cualquiera de nosotros que ha pasado, todos hemos trascendido pérdidas, a veces individualmente. No necesitamos como que el profesional, pero sí hay casos en que sí, ¿verdad? Entonces... Por ejemplo, ¿cuáles serían esos casos? ¿Ya casos más graves? ¿Casos más, cómo te diré, que hayan sido más traumáticos? Bueno, de acuerdo a mi experiencia de vida y profesional, ¿verdad? Que esto a lo mejor no está documentado científicamente, pero sí dentro de mi experiencia desde hace ya, no sé, algunos 8 años, he visto cómo los pacientes traen consecuencias en su vida por las pérdidas, como por ejemplo, drogas, alcohol, ¿sí? Anorexia, bulimia, cutting, es lo que hablamos ahorita de los depresión, apegos, ¿no? Así es, toda esa parte. ¿Por qué? Porque estoy tratando de llenar un vacío.
todas las adicciones al juego, a la bebida, a la comida, a las personas, al trabajo. Es una adicción al trabajo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tratas de llenar ese vacío con personas, con cosas, con situaciones, con profesiones, con adicciones, ¿verdad? Sin saber que realmente lo que estás tratando de llenar es el vacío de cuando tu madre te abandonó, de cuando tu padre falleció, o de cuando tu hermano, sí, pasó una situación, un accidente, o lo secuestraron, de cuando tu hijo, de cuando tú dejaste la carrera inconclusa, ¿sí? O de cuando te cambiaste de país o de ciudad. O sea, estás tratando de llenar. No estoy generalizando, ¿sí? No estoy generalizando que todos los pacientes, pero desde mi experiencia profesional y experiencia de vida, creo que si se trabajan las pérdidas y se elaboran, ¿sí?, saludablemente, pueden tener una calidad de vida tremenda, porque si tú tienes esas 4 áreas balanceadas en tu vida, física, social, espiritual y emocional, pues por supuesto le das un sentido de vida a tu vida y aprendes a vivir con mejor calidad. Eso es lo que el tanatólogo le ayuda al paciente. Entonces, se puede decir que si una persona no ha trabajado sus duelos, no ha trabajado sus pérdidas, se le genera así como que un bloqueo que no le permite avanzar. Muchas personas están en bloqueo, por supuesto que sí, sí. Por ejemplo, en las relaciones, una persona que haya tenido una pérdida de relaciones, que después de ahí, a partir de ahí, se le dificulte tener otra relación estable. Sí, por supuesto, puede ser, pero más dependiendo de la historia clínica de ese paciente, puede que a lo mejor sus padres tuvieron una situación donde él vio una situación dolorosa de violencia o de abandono, y entonces por eso no funcione, ¿verdad?, más adelante. Pero claro que ese duelo va a impactar en un duelo atrás. Entonces, esos apegos que venimos acarreando todos los días, ¿verdad?, una cosa y otra, nos apegamos a cosas, a situaciones dolorosas, al sufrimiento. Normalmente al ser humano le gusta sufrir, pues lo agarramos como si como piedra si ya, en el zapato. Como si ya fuera parte de nuestra vida, ¿no? Te calan los zapatos y dices, no, pero me gustan, y así me acostumbro. Te acostumbras, la gente se acostumbra, y entonces, si no lo trasciende, solo lo oculta, ¿sí? Y bueno, pues suceden las situaciones dolorosas hasta la muerte, ¿verdad? Como, ¿te acuerdas de Robbie Williams, un artista? Sí, el actor. Sí, bueno, Robbie Williams... es el que se suicidó, ¿no? Se suicidó precisamente, ¿verdad? Era probable que su porción de dopamina y de serotonina a lo mejor estuviera baja, ¿verdad? Y estuviera tomando medicamento psiquiátrico, yo no lo conozco. Pero lo interesante de esto es que en una de sus películas, que se llamó Más allá de los sueños, hablan precisamente de la prevención del suicidio, ¿sí? Cuando la esposa, ¿te acuerdas? No sé si tú viste esa película. No, bueno, no. Se las recomiendo, está muy buena, está como muy analítica para analizarla. Y resulta que él era un comediante, donde hacía reír a mucha gente. Qué paradójico, ¿no? O sea, qué paradójico. A veces mostramos una cara ante los demás, pero en el interior sí, trae muchas cosas inconclusas. Así es. Llegas a tu casa, te quitas una máscara y queda tu máscara que refleja realmente lo que traes en tu interior. Totalmente. Por eso es importante hacer una introspección a nosotros mismos y ser honestos. Ser honestos. Sí, yo tuve que ser honesta conmigo misma para trascender, sí, y para aceptar que yo tenía la necesidad de un apoyo profesional, de un apoyo espiritual. Y qué importante es que la persona que está dando la terapia también se haya... Por supuesto. Haya trabajado en su interior, Así ¿no? es, decía en todos nuestros maestros, incluyendo el doctor Carrillo, tienes que tomar tu propia terapia, porque tú no puedes dar algo que no tienes, no puedes terapiar si tú no estás terapiado, tú no puedes dar algo que estás vacío, ¿verdad? Es como si tuviéramos un bote y te vas vaciando todo eso, esa parte. Y luego la vida te va poniendo situaciones donde tú requieres
Practicar en ti misma las cosas que compartes con los demás. ¿Sí estamos Todos de acuerdo? los días, Arturo. Todos Los días aquí platicando contigo, con mis pacientes, en los centros de rehabilitación donde yo amo estar ahí, en esos lugares, sí, trabajando, donde sirvo a los demás. Es un aprendizaje continuo y es una autoterapia continua. Sí, entonces te ayuda muchísimo a trascender cosas, ¿verdad? No que no las hayas elaborado, pero te ayuda bastante a trascender toda esa parte. Sí. Nos compartiste también información que ahorita el ingeniero va a comenzar a poner, donde estás llevando tu misión de vida para más personas. Ahorita nos vas a ir explicando el material que vamos a poner para que nos digas dónde te encuentras, qué estás haciendo, qué plática les estás dando. Claro que sí. Sí, por favor, ¿nos puedes comenzar a poner el material, Dani? Ahí, por ejemplo. Bueno, ahí estoy compartiendo en uno de los centros de rehabilitación que me gusta, ¿verdad? Dando un taller. Hay un programa que yo diseñé para chicos y chicas con problemas de adicción. Perdón. Puerto Seguro, creo que es Puerto Seguro o Milagro de Vida, sí. Voy a varios, pero creo que ahí es Puerto. ¿Es algún centro de Es un centro de rehabilitación. Así es, okay. Para chicos con problemas de adicción y bueno, ahí estoy compartiendo en ese lugar. Ese programa está basado en la tanatología. En la tanatología. ¿Y es prácticamente como un servicio social que tú estás haciendo? Pues prácticamente sí, la verdad es que es por amor, es como mi propósito de vida, me encanta hacerlo. ¿Ahí dónde te encuentras? Ahí estoy compartiendo un diplomado de consejería familiar, estoy ahí, tenemos ahorita un diplomado en consejería familiar, entonces pues son los alumnos, ¿verdad?, que están ahí en un lugar donde nos invitaron, sí, que también pues está basado en la tanatología. Sí. Okay. Bueno, esa es una foto de, quise poner esta porque fue nuestra primera generación del diplomado de tanatología. 2018 o 2019. Sí, ahí en CAPED fue nuestra primera generación, que les mando un gran abrazo a todos. Y digamos ya como CAPED establecidos, yo estudié antes, pero ya yo ahí como directora de CAPED filial Monterrey, ya estuvimos ahí. Entonces los que están ahí atrás son los alumnos, nuestra primera generación. Ahí fue un diplomado. Un diplomado en tanatología con el director general que todavía vivía en aquel entonces, el doctor Raúl Carrillo García. ¿Y dices que él ya trascendió? Él ya trascendió en el 2021 y nos dejó un legado maravilloso. La verdad, lo recuerdo con mucho cariño. Sí, fue mi mentor, fue mi primo hermano, fue mi director, ¿verdad? Entonces, aprendimos muchísimas cosas de él. Y es ahí donde me comentas que también tuviste que sanar con tanatología. Sí, la verdad es que ha sido complicado, no creas. Es como lo comentábamos con el director de Laguna, que es su hermano, mi otro primo. Bueno, ándele mijo, ándele mija, quería trabajar con la tanatología, ahí les va, entonces ahí nos vemos, yo ya me voy, ¿verdad? Ustedes ahí quédense con esto de la tanatología, y no ha sido fácil para la familia, no ha sido fácil para sus hijos, pero están ahí al pie del cañón, sus hermanos, sí, nosotros como familia, pero ahí vamos, pues poniendo en práctica todo lo que fueron sus enseñanzas, así es. ¿Puede cualquier persona tomar un curso de tanatología, aunque no se vaya a dedicar, como por ejemplo, como un desarrollo personal, para usarlo de manera cualquier individual? Persona. Es para todo público porque es trabajar en tus procesos, es sanar tus procesos, es cerrar tus ciclos inconclusos, ¿sí? Es elaborar procesos de duelo, ¿verdad?, personales, con terapia grupal y con talleres, ¿verdad?, muy interesantes los temas. Entonces es para todo público, está abierto. Hay otros diplomados ya específicos para psicólogos y terapeutas, pero este no. Ya son como maestrías o algo así. Está la maestría, que bueno, se necesita ya algunos estudios, el doctorado, pero hay otros diplomados que manejamos, ¿verdad?,
psiconcología, que ya son para personas que se dedican específicamente a pacientes oncológicos, ¿verdad? Que manejamos mucho esa parte oncológica porque la pérdida de la salud. ¿Se puede decir que tu especialidad es el duelo? Mi especialidad es el duelo. Así es, no solo por mi experiencia de vida, sino también por todo esto que me apasiona, ¿no? Entonces, pues van los pacientes y los atendemos con mucho amor y trabajamos todas sus pérdidas. Y tenemos, por supuesto, un formato específico, hay muchos formatos que hizo el doctor Carrillo que se llama Inventario RCG, donde vienen muchas pérdidas, que si alguna vez te cambiaste de casa, que si perdiste la pareja, que si privado de la libertad, y entonces ahí lo van marcando y lo vamos trabajando acorde a las emociones, sí, que van sintiendo. Y esto de la parte emocional es muy interesante porque todo mundo dice que controles tus emociones, pero las emociones no se controlan, las emociones son para sentirlas, para vivirlas, ¿sí? Para que tú puedas encontrar ese balance, ¿sí? Yo hice por ahí, no sé si lo pueda comentar, 5 pasos para el manejo de las emociones saludables, en base obviamente a la tanatología. ¿Cuáles serían? Paso número 1, identifica tu emoción. En aquel momento, si yo te pregunto, Arturo, ¿tú has tenido alguna pérdida? Sí, bastantes. Por ejemplo, dime una muy significativa. Por ejemplo, la perdí a mi madre. Ok, cuando perdiste a mami, en aquel momento, en aquel entonces, ¿hace cuánto tiempo, no sé, pasó? Pues como en el 2008, por ahí. En el 2008. En aquel momento, ¿cuál fue la emoción que tú sentiste? ¿Qué pasó por tus sentimientos? Sentía mucha impotencia. Impotencia. Ok, Arturo, esa impotencia se parece más al miedo, a la tristeza o al enojo. ¿A qué se parece más, un poco más? Pues como que al enojo. Como que me al sentía impotencia y enojada por la Claro. situación. Era esa la emoción. Exacto, te daba como que un dolor aquí Como que era más en la angustia, sí. Sí, en el pecho. Ok, en el pecho, exactamente. Ok, ya identificamos la emoción, ¿te fijas? En aquel entonces. Y luego, del 1 al 10, supongamos que el 10 es el número mayor y la mayor tensión o enojo o Te da una emoción. Si lo reprimes, sucede todas estas consecuencias que ya hablamos de que adicciones, vacíos, apegos, sí, no saludables. Y quieres llenarlo con otra cosa, o sea, por ejemplo, exacto, así es. Traes la emoción ahí y quieres como que satisfacerlo con algo exterior. Así es. Entonces no se controla, no controles tu emoción, ¿sí? Normalmente le decimos a los niños, no llores. Cállate, no hagas esto, no grites, o sea, no, vamos a darnos un momento, o sea, un momento de sentir la emoción. Entonces nos permitimos sentir la emoción, que esa es la tercera. ¿Cuál sería la cuarta? La número 4, respira profundo, inhala y exhala, autorregulación desde aquí, desde la boca del estómago, que se llama respiración diafragmática, de ¿sí? Aquí. Y luego lo exhalo. Una vez más. De hecho, esa debería ser nuestra respiración normal. Así es. Se nos ha olvidado respirar. Respiramos porque, respiramos, pero cuando lo haces conscientemente consciente, es como si le estás oxigenando a tu cuerpo, a tu cerebro. Como te acuerdas ahora con lo del COVID, que pues también hay grandes pérdidas. ¿Qué pasaba con los pacientes que les ponían un respirador, verdad? Para nivelar su oxigenación. Bueno, lo mismo sucede cuando tú lo haces conscientemente consciente, ¿sí? Si tú respiras conscientemente consciente, haces ejercicio, ¿sí? Respirando conscientemente consciente, automáticamente tu cuerpo se está relajando, tu cuerpo se está oxigenando, ¿sí? Y vas a poder tomar decisiones más saludables, más acertadas, ¿sí? Vas a poder calmar, etcétera. ¿La quinta? ¿Cuál sería? La quinta sería, ¿sí? Aprende a poner límites saludables y expresar tus emociones doblemente saludable, ¿sí? Fíjate, y eso es fantástico porque yo sé los diferentes tipos de cómo manejamos las emociones. Una es cuando las expresamos, ¿no? Estoy enojado, estoy triste, estoy contento, estoy feliz.
expreso la emoción. La segunda es cuando la reprimimos, y es algo que se nos enseñó de niños. No llores, ten el chicle, ten la paleta, ten Por eso luego la comida lo suples con otra cosa. Exactamente. Y la otra es permitir que la emoción esté ahí para que se disuelva. Por un momento. ¿Sí? Ya no me resisto a sentir enojo, ya no me resisto a sentirme triste. Ok, me voy a sentir triste, voy a permitirme sentir triste. Los expertos hablan entre 10 y 15 minutos. Yo les digo a mis pacientes, date chance 30, pero esto no aplica para una muerte de un ser amado. No te voy a decir al paciente, o sea, 30 minutos siente la emoción, la tristeza. No. El duelo es muy diferente, tiene sus pasos y todo es a ritmo y tiempo del paciente. El paciente. Cada quien tiene su ritmo. Oye, y hablando de pacientes, ¿cómo has impactado tanto a tus pacientes y a tus alumnos? O sea, ¿alguna experiencia que a ti te haya impactado? Bueno, tengo muchos casos en los centros de rehabilitación. La verdad han sido gratificantes poder trabajar con estos chicos. Qué bonito es cuando te dan un testimonio, ¿no? De sanación. La verdad es maravilloso poder, con el hecho que te den las gracias, que estén ahí atentos, o que vayan a terapia, o que los veas saludables, ¿verdad? Es maravilloso. Pero bueno, hablando de una paciente, ¿verdad? Hay una paciente que ella llegó por un proceso oncológico, precisamente por la pérdida de mama, ¿verdad? Cáncer de mama. Okay. Entonces empezamos a elaborar esa pérdida, pues con los diferentes tipos de técnicas, ¿verdad? Y herramientas que tenemos ahí a través de la tanatología y psicología, y lo estaba empezando a hacer muy bien, trabajamos su autoestima. Pero sabes que dentro de ese proceso sucedieron varias pérdidas. Sí, la separación con su pareja, un accidente con su hija, y lo padre de esto. Eso fue sucediendo mientras estaba en la terapia. Exacto, mientras estábamos trabajando el proceso de pérdida de mama, de cáncer de mama. Entonces, sí, donde, le enseñamos al paciente a trascender esa pérdida con el menor dolor posible. Me quitaron un miembro y me tengo que como despedir, ¿verdad? Y tengo que cerrar eso y que eso no impacte en tu vida futura para que puedas tener esa vida saludable. Entonces, sucedieron estos otros duelos, otras pérdidas, y lo manejó maravillosamente. Pero ¿cuál fue lo que sucedió con ella? Es que fue una paciente muy constante. La constancia, la disciplina, el trabajo, los ejercicios, la terapia, o sea, nunca faltó, siempre, cada 2 semanas constante, tarea, siempre me la traía hasta... Es una persona muy comprometida consigo misma. Totalmente. El compromiso cambia tu vida, la disciplina. Por eso esta parte, ¿verdad?, de trabajar con los buenos hábitos, que es donde nosotros también trabajamos. Bueno, al menos yo así lo trabajo, con el cambio de hábitos de las personas. Ejercicio 30 minutos con respiraciones, lo hizo. Y actividad no sé qué, lo hizo. Terapia no sé qué. La invitamos a una sesión grupal también, porque en ese entonces tenemos el diploma de psico-oncología. Y no, qué maravillosa. Yo dije, quiero puras pacientes de estas. De cierta manera, las personas se llevan herramientas como para, así decir, ya no ocupar después de un terapeuta. O sea, por ejemplo, si yo voy contigo, tengo pérdida, no sé, financiera. Mientras voy a la terapia contigo, yo estoy aprendiendo herramientas para ya más adelante, oye, ahora tengo una pérdida en una relación. Ese es mi objetivo. Las herramientas que me pasó Elizabeth, las voy a aplicar acá. Ese es mi objetivo Eso principal. Es genial, porque darte herramientas a ti, al paciente, para que el día a día, ¿sí? El día de mañana, siempre va a haber dolor, siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber heridas, peleas, situaciones dolorosas, desagradables, pero ¿qué le enseñamos? Que precisamente esas herramientas las utilice en el momento correcto y que no necesite jamás un psicólogo. O sea, eso está genial. Así literal yo le digo a mis pacientes, no, yo no respondo por los demás tanatólogos, ¿verdad? Pero yo siempre le digo, si tú eres constante, si tú tienes un compromiso al 100%, yo voy a tener ese 100% también, porque no es 50-50, es 100 y 100.
¿verdad? Y si tú te comprometes contigo, haces toda esta parte física, social, ¿verdad? Ahora, la familia es muy importante en la cuestión social, sobre todo con los pacientes con adicciones. Si la familia no se compromete, su entorno, ¿sí?, no está sano. Entonces va a ser muy difícil que el paciente trascienda esas pérdidas, ¿sí?, saludablemente. ¿Por qué? Porque llega a un ambiente, sale del centro de rehabilitación y llega a un ambiente igual. Llega al ambiente tóxico, ¿no? Totalmente. Entonces, tiene que haber como un conjunto. La parte de esta paciente que yo te platico es que la familia, ¿sí?, también estaba a la par elaborando, no conmigo, ¿sí?, con otros terapeutas, ¿sí? Okay. Todo un proceso, o sea, fue todo un proceso y terminó súper bien en una relación sana con su expareja, se despidió, o sea, es muy padre, o sea, es muy padre cuando realmente el paciente se compromete. Entonces, ¿tú recomiendas que si te llevan, no sé, un adolescente que trae una pérdida, no sé, a lo mejor tiene su primer pérdida en las relaciones y se deprimió, te lo llevan los papás, ¿tú recomiendas que también los papás tomen algo de la terapia? Siempre. 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 Y yo no trabajo con pacientes que no quieren. Ah, ok. Eso es importante. Sí, yo siempre no le leo como la cartilla, como dicen a los pacientes, y les digo, yo no trabajo con pacientes que no quieren. Si a ti te obligaron, lo entiendo. Porque puede ser muy común en los papás, ¿no? Claro, oye, vamos a llevar sí, al niño porque tiene un problema que sucede mucho con los chicos de los centros de rehabilitación. El que tiene el problema es él porque él se droga, porque él toma, pero realmente cuando tú ves todo el entorno, sí, y toda la historia clínica de ese paciente, pues resulta que el problema está allá afuera. El principal problema, ¿verdad? Porque bueno, ya son adultos, toman sus decisiones, pero tiene mucho que ver esa parte. Entonces, no trabajo con pacientes que no quieran porque es muy difícil que se comprometan, ¿sí? Por mucho que los traigas. Por eso yo siempre les digo, yo no soy una terapeuta normal, o sea, trabajo, me voy a la raíz de lo profundo porque yo he trabajado mi propia raíz, mi propia genética, mi familiograma, ¿verdad? Mi introspección, mis defectos, mis virtudes, mi autoconocimiento, me autoterapeo. Entonces, por eso quiero que el mundo conozca la tanatología del siglo XXI, donde sí se puede. Si yo pude salir de la depresión, tú puedes. Si yo pude salir de trabajar y elaborar, tú también puedes hacerlo, tú también puedes lograrlo. Entonces, ¿qué pasa? Que le damos esa esperanza de vida al paciente porque la mayoría llega desesperanzados, ya no quiero vivir. Tuve otra paciente que pues fue muy complicado porque una paciente que tenía como artritis muy físicamente enferma, pero bueno, muchas de las enfermedades físicas suceden o vienen de una situación emocional dolorosa. Ese era su caso, no generalizo, pero específicamente esa paciente era su caso. ¿Y qué pasa? Que tratamos de trascender técnicas para el dolor porque eran dolores fuertes, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Y ella pues no había querido trascender la pérdida de su esposo por separación. Okay. Donde el esposo, bueno, pues separación de relación. Sí, la había abandonado, por llamarlo de una manera, desde la percepción de la paciente por otra persona. Entonces nunca pudo trascender eso ni elaborar y creo yo, desde mi percepción, que la paciente falleció de tristeza, ¿sí? Porque realmente su esperanza era, pues, no sé, a lo mejor rehacer su vida anterior. Muchos dicen, es que yo quiero volver a ser como antes. No, es que no hay antes, ayer ya se murió, ¿sí? Hoy puede ser mejor, puede ser una nueva vida. Entonces la persona no se permitió trascender, no se permitió. No, fíjate qué triste. Así como hay situaciones, son pocas las situaciones, pero me ha pasado en los centros de rehabilitación con las recaídas, ¿verdad? Y todo, pero hay pacientes que trabajan muy bien, hay otros pacientes que no. Sí, yo creo que yo he sido obediente también en esa parte. Yo como paciente creo que también lo trabajé así, con mucho compromiso, y me encanta poder trabajar con ese compromiso así con los demás. Oye, qué importante es poder trabajar la parte emocional, ¿no? Y el hecho de que una persona se pueda llevar las herramientas para que pueda, a mí me encanta eso, porque yo, por ejemplo, cuando yo estudié PNL, también se nos compartieron muchas herramientas
que cuando yo se las transmitía a otra persona, yo le decía, ya el trabajo ya está en ti, o sea, ya no tienes por qué venir conmigo, yo te las comparto porque yo no me dedico a dar terapias ni nada. Claro. Pero soy muy dado de que si veo a alguien que yo pueda ayudar, le puedo compartir información de la que yo tengo. Sí, por supuesto. Pero es tu compromiso contigo, o sea, no es ni conmigo, yo no sé si las vayas a usar o no. Como dices tú, esta chica aplicada, súper aplicada, ahorita está muy bien, consigo misma. Yo pienso que es ahí donde está la base. Si hay una persona que viene emocionalmente mal, pero aún así no se permite, no se da el permiso de trascender algo, pues va a terminar como la persona. Sí, es open mind, open heart, como decimos, ¿verdad? Abre tu corazón y abre tu mente para compartir. No es fácil compartir tus vivencias, tus pérdidas, pero ¿qué hace la tanatología? Número 1, el acompañamiento. Acompañamos al paciente en su proceso. Número 2, terapia. Una terapia personalizada exclusivamente, sí, para cada paciente. ¿Se puede decir que son terapias más rápidas que, por ejemplo, sí, una terapia con psicología tradicional se puede tardar un poco más que acompañándolo? Totalmente. Con tanatología? Esto es más rápido, es un proceso rápido porque nos vamos al fondo, como dicen, del asunto, a la raíz de la situación, del dolor, trascendemos esa Pero no pérdida. Es muy necesario que alguien tenga psicología para tener su maestría de psicología o su doctorado. No, pero bueno, que se dedique a esto, ¿no? Que tenga que ver. Sí, tú puedes estudiar la maestría si tú tienes una carrera, por supuesto, pero que sea como afín, a lo mejor educación o no necesariamente psicología. Y te puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Aunado a otros diplomados como yo, que bueno, he estudiado algunos otros diplomados que me han fortalecido mucho esta parte, ¿verdad? Pero creo que la vivencia es importante. Y la 3 es trabajo mucho con la parte de la hipnosis terapéutica profesional, ¿verdad? No con todos los pacientes, no es para todos los pacientes. Y lo cognitivo, ¿verdad? O sea, esta parte de charla donde me compartes, te comparto y hacemos ese intercambio. Y trabajamos esos apegos que no queremos soltar, ¿sí? Que estamos acumulando ahí, como los acumuladores, esos programas de los acumuladores. Que acumulan ¿sí? Cacharros y de así todo. Es. Bueno, pues aquí acumulamos en el corazón todo. Un mundo de emociones. Un montonal de cosas, personas, lugares, situaciones y luego aparte en nuestra vida personal, laboral, social, en todo. Vamos acumulando, somos unos acumuladores de emociones, de situaciones, de personas, de cosas, ¿verdad? Y tenemos que ayudar a desapegarnos. Fíjate que en un tiempo, en el pasado, yo era algo así como un indigente emocional. Traía muchas emociones atoradas. Como en el 2007 más o menos comienza mi desarrollo personal, comienzo a aprender técnicas de PNL y luego empiezo a aprender técnicas de hipnosis y yo soy muy dado a buscar y di con las técnicas de... ¿Eres autodidacta? Soy muy autodidacta. Uh-huh. Y di con las técnicas de liberación emocional. Y es cuando empiezo a aprender la manera en la que manejamos las emociones. Claro. Entonces dije, tengo que hacer un lavado emocional o un enjuague emocional porque se andaba bien mal y entré en depresión y todo. Entonces, por eso te digo que la importancia de trabajar tu área emocional para que en realidad puedas trascender las pérdidas. Sí, para que puedas manejarlas, como los 5 pasos del manejo de las emociones. No es controlarlas, es manejarlas. Saludablemente saludable, ¿verdad? Excelente. ¿Un mensaje que nos quieras compartir o que le quieras compartir aquí a los que nos están escuchando? Claro que sí, con todo gusto. Pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes la tanatología que me apasiona. Y si yo pude, tú puedes. Tengo una frase que me gusta mucho y que siempre se las doy a mis alumnos, a mis pacientes, y es que nada en esta vida es personal, absolutamente nada de lo que nos han hecho, de lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido ha sido personal. Nosotros lo hacemos personal. Entonces, si yo pude salir de esa situación de depresión, de situaciones dolorosas, de pérdidas, tú también puedes, y puedes tener herramientas maravillosas que te dan ese sentido de vida. Acuérdate que la esperanza, sí, no debe morirse.
y es algo que tenemos que utilizar en el día a día. Por eso utiliza la palabra esperanza. Te espero para cenar, mañana nos vemos, te espero, te esperamos o qué onda. O sea, siempre utiliza la palabra esperar, porque eso le da a la otra persona, ¿sí? Aquí en su inconsciente, ¿sí? Alguien me está esperando, alguien. Entonces, esa es la palabra esperanza. Pues bueno, eso es como parte, ¿verdad? Me encantaría poder decirles muchas cosas más y desde mi experiencia de vida, pero es maravilloso poder compartir algo que me apasiona, ¿verdad? La pasión es algo que te debe caracterizar a ti también, ¿verdad? Para que puedas como que lograr esa trascendencia y esa vida saludable. Todos nos merecemos una vida saludable, ¿sí? Claro que sí. Excelente mensaje. Bueno, pues ya todas las personas escucharon las palabras de Elizabeth. Yo pienso que todos podemos, si nosotros podemos hacer cambios internos, trabajar nuestra área emocional, desapegarnos, trascender emociones, trascender pérdidas, todo lo podemos hacer. Definitivo. Entonces, muchas gracias por la información que nos has compartido, por aterrizarnos la información, porque nosotros la teníamos así muy por encimita. Toda esta información nos sirve para que tanto las personas que están allá, si saben que tienen un conflicto no solucionado, pues ya saben que pueden recurrir a ti, y ya saben que pueden profundizar más en el tema. Hay mucha información, al igual tienes una página o algo así. Claro que sí, es CAPED Monterrey, ¿sí? CAPED, ¿sí? Centro Académico Psicológico de Educación para el Desarrollo. Sí, CAPED, van a encontrar muchos CAPED, pero bueno, busquen CAPED Monterrey. El 81 86 80 3804, ahí es el teléfono también de CAPED. Estoy a la orden para alguna asesoría, lo que necesiten, sí, para que tú también tengas una misión de vida, un propósito de vida. Un propósito de vida. Llega el momento del podcast que no me gusta para nada y es cuando tenemos que comenzar a despedirnos. Otra vez te doy las gracias. Y bueno, ya tenemos la información más aterrizada. Voy a comenzar a despedir el programa. Si les gustó este tema, recuerden que en compartirlo con las personas o sus seres queridos que consideren que les pueda ayudar, denle like y suscríbanse al canal. Les recuerdo que permanezcan presentes en el aquí y el ahora con sus 5 sentidos. Yo soy su amigo Arturo Rivera y nos vemos a la próxima. Ánimo y muchas gracias. Elizabeth. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Les recuerdo que mi libro Concedido y mi libro El Portal de los Deseos los pueden conseguir a través de Amazon.com si son de México o a través de Amazon.es si son del extranjero. Vayan, descárguenlos y aprendan las leyes universales con las que opera el universo para que comiencen a transformar su vida. Esto fue el podcast 5 Sentidos con su amigo Arturo Rivera.